¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un tema nuevo de este curso de espiritualidad y autoconocimiento. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que de hecho cuando yo lo tomé por primera vez siempre me pregunté, bueno, ¿y por qué están hablando de este tema en este curso de espiritualidad, no? Pudiera parecer como una materia de relleno, ¿no? Que son las que luego decimos que son las asignaturas en algún programa de estudio, de secundaria, primaria o de lo que sea, que sentimos que sobra, ¿no? Que nomás lo pusieron para rellenar. Pero la realidad es que este tema, cada vez que lo estudio, cada vez que comprendo un poquito más de él, entiendo la importancia de por qué se le tiene que dar una difusión, se debe de platicar de esto, porque pues es una barrera para el crecimiento espiritual. Y el día de hoy, pues justo lo que vamos a estar platicando es cómo estos dos fenómenos, el fanatismo y la mitomanía, hacen que todo esfuerzo espiritual se vaya básicamente se vaya a la basura, porque distorsiona completamente el objetivo por el cual el conocimiento o el curso espiritual o la información espiritual se está obviamente compartiendo. Y es una de las razones por las cuales grandes religiones, grandes conocimientos quedan socavados, disminuidos, olvidados y hasta ridiculizados, porque al final las personas pues se identifican con estos dos fenómenos, ¿no? Entonces, pues vamos a platicar acerca de estas dos cosas y solo me gustaría recordarte que pues este curso se imparte todos los sábados a mediodía. Es un curso totalmente digital. Te invitamos, porfa, que nos puedas dejar todos tus comentarios. Aún así sea un ok nada más, nos sirven bastante para que esta enseñanza pueda llegar a más personas. Y en este caso pues también recomendarte que te puedas suscribir al canal y compartir este video con cualquier persona que tú creas que le pueda servir, ¿sí? Entonces pues vamos a comenzar. Muy bien. Bueno, pues para obviamente entrar en contexto, creo que lo más importante es que nosotros podamos definir qué es el fanatismo, que sería el primer fenómeno, el primer concepto que vamos a estudiar el día de hoy, ¿no? Entonces, de una manera un poquito sencilla, dentro de lo que cabe, vamos a definir el fanatismo como una condición psicológica que surge de manera sutil. Es muy importante tengas en cuenta esto que acabo de mencionar. El fanatismo surge de manera sutil. Cuando una persona se radicaliza, se fanatiza, se identifica ciegamente y obsesionadamente en algo, esta obsesión ocurre de manera sutil y gradual. Entonces, el fanatismo es justamente cuando nos obsesionamos ciegamente con muchas cosas. Ideologías, luchas sociales, la gran mayoría, credos, creencias, congregaciones, religiones, equipos de fútbol. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero básicamente podemos confirmar que el fanatismo se puede desarrollar en cualquier lado. Y por eso la importancia de entender este concepto para no caer en el fanatismo y en las barreras para nuestro crecimiento, ¿no? Entonces, a nivel curso de conocimiento de sí mismo, ¿sí? A nivel, vamos a decir, terminología, ¿no? De este curso espiritual, el fanatismo también es un ego. Recuerden que nosotros definimos que uno de los trabajos espirituales que se tiene que hacer
es eliminar nuestro ego. Y si tú eres la primera vez que vienes a este curso, el ego no nos referimos a esa idea de egocentrismo y de creerse más, ¿no? El ego para nosotros es como toda la maldad que llevamos dentro, que se puede manifestar de muchas formas, ¿no? Celos, temas obviamente de ser iracundo, ¿cómo se llama? Pues obviamente fumar, o sea, tomar alcohol, o sea, son vicios, ¿no? El ego es sinónimo de vicios. Nosotros le llamamos los yoes en estos estudios porque se manifiestan en primera persona. Y en este caso, pues obviamente te invito a que tú puedas ver el tema que se llama cómo es que las personas nos pueden engañar de manera muy sencilla, porque ahí hablamos justamente del ego, ¿no? ¿Qué es el ego? Ahí definimos y profundizamos, ¿no? Pero para fines prácticos ahorita es importante entender que el fanatismo es un ego, es un yo psicológico, es un defecto psicológico que tenemos en nuestra psiquis y que obviamente tiene esas características. Entonces, como trabajo espiritual, pues la idea es de que nosotros podamos identificar si tenemos este yo, este ego activo en nuestra psicología para poder eliminarlo, ¿no? De igual manera, el fanatismo lo pudiéramos ver como si fuera una especie de enfermedad. Y como cualquier enfermedad, pues tiene ciertos síntomas que nos ayuda a poder identificarlo de manera muy plena. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿sí? Entonces, uno de los síntomas que tienen las personas fanáticas o que tienen el yo fanático dentro de su psicología tiene que ver con la idolatría. Específicamente con personas, con divinidades, con seres, con figuras, con algo específicamente, ¿sí? En este caso podemos ver que el fanatismo pues ha llegado a lo que viene siendo el arte, ¿no? En esta imagen podemos encontrar un artista que obviamente es muy conocido en el ámbito musical. Y en la persona fanática idolatra a lo que viene siendo la persona, ¿sí? Entonces, no importa si esta persona tiene ciertos comportamientos erróneos, tiene ciertos comportamientos que van en contra de la moral o de lo que tú quieras, el idólatra va a ver a la persona desde un punto de vista muy fantasioso y hasta cierto, o sea, y pues la verdad, o sea, totalmente fuera de la realidad, ¿sí? No va a poder ver los defectos de esta persona y al final cualquier cosa que haga, pues tienden a justificar, ¿no? Esa acción de esa persona completamente. Yo recuerdo que en alguna ocasión salió una noticia justamente de este artista en donde se estaba burlando y creo que hasta escupió a algunas de sus fanáticas, ¿no? Esas chicas que de repente saben que el artista va a llegar en un lugar y se quedan básicamente esperando desde días antes, haciendo cola para poder ver a la persona 1 segundo, 2 segundos, 30 segundos, que es nada más lo que cruza. Entonces, no solamente este artista, porque ese es un ejemplo, realmente podemos encontrar que la idolatría está por todos lados y obviamente el fanático no ciegamente, ¿sí? No ve todo lo malo que pueda tener una persona, ¿no? En este caso, una ideología, una creencia o una congregación, ¿no? O sea, porque también podemos hablar de que podemos idolatrar un país, ¿no? Podemos idolatrar una cultura, podemos idolatrar muchas cosas y al final de cuentas el fanático no se da cuenta de esto, ¿no? Entonces, nosotros podemos darnos cuenta de que una persona puede estar fanatizada porque defiende a capa y espada acciones negativas. Y es bien chistoso porque últimamente he estado consumiendo contenido digital que tiene que ver con cuestiones de sistemas económicos, ¿no? Que está muy de moda ahorita. El tema del capitalismo y el tema del socialismo, / obviamente comunismo. Y puedo ver cómo ambas partes se fanatizan e idolatran lo que es el sistema y no pueden ver los defectos que puede traer cada uno. Y ambas posturas se tiran del uno al otro pensando que son mejores, pero ciegamente no ven los defectos de cada sistema económico. Muy interesante. Fíjense que otro
Otro síntoma que tiene el fanatismo o la persona fanática es la agresión. Nosotros podemos pues ver cada casi 2 meses, casi 3 meses, y yo creo que en muchos países, noticias en donde se ve como un equipo, o más bien la afición de un equipo de cualquier lado, en este caso es de fútbol, se agarra a golpes con el equipo contrario. En este caso, hubo un tema muy sonado hace mucho tiempo, o sea, aquí en México, donde en un, ¿cómo se llama? En un partido de fútbol se agarraron a golpes y hubieron hasta muertos, justamente. Y todo esto es por el fanatismo que tenían hacia los equipos. La agresión es esto de ser iracundos, de ser totalmente intolerantes a las personas que les gusta otro equipo, es justamente un síntoma del fanatismo extremo completamente. Pero como mencionamos hace un ratito, esto no solamente es exclusivo de los deportes. También nos podemos ir a cualquier otro lado. Nos podemos ver que luego en campañas políticas también se agarran a golpes las personas porque están defendiendo ideologías totalmente contrarias. Y no hay una sensación de respeto o de decir, ¿sabes qué? O sea, yo pienso distinto y tú piensas distinto, y al final de cuentas respeto tu opinión, aunque yo sienta que en algún momento no vamos a coincidir en nada, ¿sí? Entonces, la agresión justamente forma parte de este fanatismo porque no tienes una tolerancia a que las otras personas pues de alguna manera estén de acuerdo contigo, ya sabes. Entonces, pues básicamente es otro síntoma que tenemos del fanatismo. Esto, este síntoma me identifica un poco nada más, porque siempre he sido muy crítico, que es el tema del autoengaño. En este caso, yo puedo observar a nivel personal, ojo, que el autoengaño, pues sí, efectivamente es un síntoma del fanatismo, porque a pesar de que nosotros tenemos una especie de intuición donde nos dice, ¿sabes qué? Esto está medio extraño, esto está medio raro, esto no creo que sea así. Nosotros al final acabamos aceptando, siendo fanáticos, obviamente, la información que nos dan sin ningún tipo de cuestionamiento. Y cuando hacemos un cuestionamiento que nos llega en algún momento a, ¿cómo se llama?, a tratar de cambiar la opinión, como que lo sesgamos, lo paramos. En mi reflexión, creo que el tema del autoengaño está muy relacionado a la seguridad que nos genera pues ser fanático en ciertas cosas, ¿no? Vamos a pensar en una congregación. Pues una congregación te puede dar mucha seguridad como persona, tienes un círculo social, te sientes parte de algo. Y cuando hay información que es muy chocante para ti, recurres al autoengaño, probablemente ni la cuestionas, solo la aceptas, y por lo tanto eso te hace llegar a tu nivel de seguridad que platicamos, ¿no? Pero no solamente ocurre en congregaciones, puede ser en cualquier otra cosa. O sea, una persona que, por ejemplo, es fanática de su idea, no sé, recuerden, creo que por ahí mencionó una vez esta frase mexicana de que el que no tranza no avanza. O sea, la persona puede saber que hacer el mal para poder avanzar económicamente está mal, pero prefiere autoengañarse porque esa idea le da mucha seguridad, ¿sí? Entonces el autoengaño siento que está muy relacionado al tema de la seguridad. Pero a lo que yo me refería, y sobre todo con la imagen que tú puedes ver en pantalla, tiene que ver con este tema conspiranoico, ¿no? Que ya he platicado anteriormente. Me ha tocado ver, estoy en grupos incluso en redes sociales, en donde de verdad las personas, lejos de buscar más información, de criticar las ideas que tienen, se autoengañan, ¿sí? Es muy chistoso porque, por ejemplo, hay personas que creen que la Tierra es plana, ¿sí? Y tienen ideas interesantes que al final obviamente son cuestionadas, y probablemente la ciencia en este caso tiene mucha información
que nos hace ver que obviamente todo eso es contrario, digo, porque al final nadie puede estar seguro de eso hasta que no salga del planeta y lo vea, me queda claro. Entonces el porcentaje de seguridad es 99%, pero te puedes dar cuenta que hay ciertos argumentos de esas personas que están totalmente erróneos, los terraplanistas, y ellos prefieren creerse esa idea y no cuestionarlo. De hecho, hay un estudio en donde dos terraplanistas hicieron un experimento, les ofrecieron recursos y la conclusión que llegaron es que la Tierra era redonda. Y en ese caso ellos vamos a decir, como que concluyeron que habían hecho mal el ejercicio, ¿no? El experimento. Y esto no lo digo por estar atacando a uno o estar defendiendo a otro, ¿no? Para nada. Sino más bien porque el autoengaño es parte de este fanatismo en donde las personas pues al final no quieren perder esa seguridad, ¿no? Sobre sus ideas. Hay que recordar, muy importante, que no fue, sin más no recuerdo, si no me pueden corregir, que hasta que no llegó Galileo Galilei, que yo recuerde, o sea, todo el mundo creía que el centro de la galaxia era la Tierra, ¿no? El centro de lo que era el sistema solar. Y vamos a decir que lo que era el establishment, vamos a decir, ¿no? Lo conocido, lo aceptado, pues era eso, ¿no? Hasta que él llegó y lo refutó. Entonces, por eso les digo lo del 99% de confianza, ¿no? Porque al final, pues efectivamente no podemos negar ni rechazar la información que adoptamos, simplemente porque al final puede estar sesgado por muchas cosas, ¿no? Yo creo que más adelante en otros temas platicaremos un poquito de eso, ¿no? Sobre todo en los temas finales, que hablan mucho sobre la historia del humano, del ser humano, cómo pues realmente la historia oficial pues puede ser totalmente errónea, ¿sí? Muy bien. Otro síntoma, del fanatismo es la contradicción. Esto es bien interesante. Podemos ver lo podemos ver, por ejemplo, en este caso de las manifestaciones. Lamentablemente hay muchos movimientos sociales actualmente que buscan la igualdad y eso está muy bien, está correcto. El problema es de que en esos movimientos pues hay personas que son muy radicales, que están súper fanatizadas. Y estas personas fanáticas yo creo que es lo que hace que el movimiento pierda razón de ser completamente. Y podemos ver que dentro de los movimientos sociales hay rupturas, hay incluso bandos contrarios que se pelean entre sí. Y eso hace justamente que la razón por la cual el movimiento fue creado se pierda completamente. Y existe contradicción porque, por ejemplo, últimamente hay muchos movimientos sociales que buscan la igualdad, ¿sí? Igualdad en todo, en cualquier aspecto. Y curiosamente, todas las propuestas que traen para poder generar igualdad, algunas de ellas generan desigualdad completamente, ¿sí? Es como si, por ejemplo, nosotros les dijéramos a cierto grupo de personas que las reglas para poder, vamos a decir, contratar a las personas tiene que ser de cierta forma, ¿no? Es que al final en tu empresa, es un ejemplo, o en tu organización, en tu congregación, en tu empresa social, o a ti, por ejemplo, que te obliguen y digan, ¿sabes qué? Voy a cambiar de ejemplo. Imagínate que tú llegas y te dicen, oye, ¿sabes qué? Pues hay un movimiento social que dice que todo lo que tienes que comprar, lo tienes que comprar en supermercados que sean del país, ¿no? Que sean de tu comunidad. No puedes comprar en supermercados que vengan del extranjero. Y uno puede creer que esa idea es correcta hasta cierto punto, porque pues de alguna manera pues de alguna manera está fomentando lo que es la economía local. Pero puede ser que el supermercado local no tenga productos de calidad, que sean productos que estén malos, que estén muy caros y que haya personas que no puedan comprar y que necesiten comprar supermercados extranjeros porque tienen productos más baratos. Entonces es muy interesante porque al final de cuentas
nosotros pudiéramos estar buscando la igualdad o la ayuda a ciertas cosas y de repente generar problemas por otro lado. Esa es la contradicción. Es como cuando un político se queja de que el otro político es corrupto y quiere llegar al poder para básicamente hacer lo mismo. Entonces ahí está la contradicción. Solamente que nosotros a veces no podemos ver la contradicción porque en los movimientos sociales específicamente, pues estamos hablando de que el movimiento social realmente no es que tenga la contradicción, sino son las personas que tienen las contradicciones, ¿sí? Pero no solamente eso pasa así, o sea, podemos hablar, por ejemplo, de otros aspectos de la vida en donde pueden haber totalmente contradicciones, ¿no? O sea, en una religión que se supone predica el amor, predica obviamente la fraternidad, pues si te vas a otra congregación, pues ya estás perdido, te vas a ir al infierno, ¿sí me explico? O sea, básicamente la contradicción está por todos lados y por eso se analiza como algo relacionado al fanatismo en general, ¿sí? Y también tenemos el tema de la manipulación, por terminar algunas de las características. En este caso, pues podemos ver la imagen, ¿no? de un movimiento político en un país de aquí de América y nos podemos dar cuenta que todos los fanáticos, de hecho tú conocerás seguro a personas que han participado en partidos políticos, seguro habrás tenido una plática y ver cómo estas personas te tratan de convencer, te tratan de manipular para que pienses de la misma forma en la que ellos están pensando. Y pues esto forma parte también del fanatismo. Uno se fanatiza con este partido político y solamente por cambiarse creen que con eso ya están libres, ¿no? Es bien chistoso. Acá les llamamos chapulines, ¿no? Porque son estos insectos que van brincando de un lado para otro. Entonces es bien interesante porque una persona fanática, por ejemplo, puede tratar de convencer a otra persona de otro partido político que se afilie, a pesar de que este partido político acaba de aceptar a una persona que estaba del otro partido político donde se estaba quejando que había corrupción, ya saben. Porque al final la manipulación, en este caso viene hasta con el autoengaño, porque pues están aceptando a esta persona en este ejemplo, porque no digo que todo sea así. Pues al final la manipulación viene porque hay cierta intolerancia en que las otras personas piensen de manera distinta y hay un fanatismo porque se cree, o la persona o nosotros creemos que tenemos la razón, ¿sí? Entonces, esa es otra característica del fanático. Ahora, como habíamos platicado, lamentablemente el fanatismo está en todos lados, ¿sí? Podemos encontrar incluso el fanatismo en la misma familia, ¿no? En este caso, pues podemos ver que cualquier miembro de la familia puede ser fanático de sí mismo. De hecho, el fanatismo, el principal fanatismo que luego tenemos es con nosotros mismos. Somos fanáticos de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, de nuestras creencias y no nos desapegamos ni las cuestionamos, ¿no? No sabemos por qué pensamos lo que pensamos, pero lo aceptamos. No sabemos por qué tenemos estas ideas, pero las aceptamos y las fanatizamos. Lo mismo con el tema de las creencias. Y es por eso que en una familia, por ejemplo, el padre puede ser un fanático de su carrera y puede obligar a los hijos a que estudien la misma carrera que él estudió, ¿sí? Seguro conocerás a personas que de repente ya van 3 generaciones que estudian la misma carrera y puede ser, no en todos los casos, que haya habido una imposición por parte del padre por obviamente tratar de, ¿cómo se llama? De que todos los demás hijos, o sea, de que los hijos puedan estudiar justamente la misma carrera. O la mamá, por ejemplo, que tiene cierto tipo de religión y obliga a los niños a ir justamente a tomar la religión que ellas creen, cuando de repente, pues tal vez los niños no están interesados en eso, ¿no? Digo, es un poquito difícil porque todavía están chicos y por eso es que existe el adoctrinamiento, pero la mamá fanatizada en su creencia religiosa puede obviamente radicalizar a los niños llevándolos justamente a esa congregación religiosa. O por ejemplo, el niño que está 100% convencido
de que los papás son malos, por así decirlo, se radicaliza con esa idea y puede incluso llegar a, ¿cómo se llama?, a difamarlos, que eso es algo que está pasando muy a menudo ahorita, sobre todo con el tema de redes sociales, que es el tema de estar quemando a la gente, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta que el fanatismo también se encuentra en la familia, y obviamente el papá y la mamá se pueden pelear porque el fanatismo genera justamente estas discusiones. Es cuando no podemos ver el punto de vista de la otra persona y tampoco queremos soltar el punto de vista que tenemos. Y al final de cuentas, pues todo esto pues trae sufrimiento para la persona, porque al final puede ser que el hijo de último momento se salga de estudiar la carrera y se ponga a estudiar y se vaya de la casa y aparte sea exitoso y todo, y eso le va a causar mucho sufrimiento al papá, porque al final de cuentas pues no siguió el camino que él pedía, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la mamá, ¿no? Puede ser que el hijo haya crecido y de repente se cambia de religión y al final pues no quiere nada relacionado a la religión, y la mamá puede entrar en un estado iracundo incluso, ¿no? De desconocer al hijo porque simplemente no acepta la religión con la que ella se fanatizó, ¿sí? Sin embargo, a pesar de haber platicado mucho del tema del fanatismo, obviamente en este curso de desarrollo espiritual lo que queremos llevar y analizar es este ego, este yo, pero en la espiritualidad, ¿sí? Porque al final de cuentas el fanatismo también se mete en los conocimientos espirituales. Incluso en este tipo de cursos que nosotros te compartimos, porque ustedes sabrán que no solamente tenemos este curso a nivel digital, también nosotros en la ciudad de Mérida tenemos el curso de manera presencial, que en esta ocasión son todos los jueves a las 7:30. Y tenemos personas, pues el curso obviamente, nosotros ya llevamos mucho tiempo dando este curso y hemos visto cómo hay personas que se han radicalizado, que se han fanatizado con este tipo de cursos. Pero también pasa con la religión católica, con el budismo, con muchas cosas, ¿sí? Con el catolicismo, porque al final de cuentas, este yo en la parte espiritual sí representa una barrera para poder crecer mejor, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante entender esto. Lo que busca la espiritualidad es que seamos mejores personas en todos los aspectos de nuestra vida. No sé si esto lo había comentado con anterioridad, pero por ejemplo, si tú en un curso espiritual como este, por ejemplo, que es verdadero, y te dice, oye, ¿sabes qué? Para poder tener más paciencia, lo que tienes que hacer es trabajar sobre tu impaciencia, ¿no? Ya lo hemos platicado anteriormente. Nosotros estamos atentos a nuestros defectos para luego poder eliminarlos y la virtud salga de manera natural. Entonces, trabaja tu impaciencia y entonces vas a ver cómo te vas a convertir en paciente. Y cuando tú logras eso, vas a ser paciente en muchas cosas. Vas a ser paciente con tu esposa, con tus hijos, en el trabajo, en el tráfico. Eso es bien interesante porque esa revolución que haces eliminando ese vicio que tenías afecta en todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, si nos fanatizamos con cierto conocimiento, llegamos a desvirtuarlo, o sea, conocimiento espiritual, aclaro, nos llegamos a desvirtuar el propósito. Y lejos de repararnos a nosotros mismos, caemos en otro error completamente. Y por eso obviamente supone, pues básicamente todos los problemas que mencionamos. Porque el ego es el mismo. O sea, los síntomas que tiene un fanático espiritual son los mismos que platicamos hace un ratito. El tema de la idolatría, de la intolerancia, la agresión, la contradicción. O sea, es bien interesante cómo vemos gente en ciertas religiones que andan predicando el amor, la paciencia, y nada más salen de la iglesia y ya se empiezan, por ejemplo, a criticar a los demás, a meterse en la vida de las demás personas. O sea, también obviamente la agresión, imagínense, hay muchas religiones, hay muchos crímenes en diferentes épocas de lo que viene siendo la existencia humana, donde se han cometido crímenes atroces en
vamos a decir como que en nombre de la espiritualidad, en nombre de alguna religión completamente, ¿sí? O como por ejemplo en ciertos países del Medio Oriente, la mujer la ven como algo secundario y accesorio, y eso es por el fanatismo, porque al final las personas no desarrollan este pensamiento crítico de poder obviamente poner en cuestionamiento y las ideas que están recibiendo, ¿sí? Entonces, pues básicamente por eso es que al final es muy importante que nos demos cuenta si nosotros tenemos ciertas características del fanático, ¿sí? ¿Esto por qué se da? Se da por la falta de autoobservación. Ya habíamos platicado de esta habilidad metafísica que tenemos. Está en un tema anterior que justamente habla sobre la observación de sí mismo. Nosotros o nos estamos autoobservando o estamos en sueño de conciencia, estamos identificados con la vida material. Entonces, nosotros no nos damos cuenta de que tenemos estas ideas fanáticas, estas ideas radicales, porque al final de cuentas, digamos que no estamos autoobservándonos. Y por eso es que al final, pues este ego de manera sutil puede tomar el control de lo que viene siendo la máquina humana, ¿sí? Entonces, obviamente, la recomendación que yo te voy a dar es que puedas ir a lo que viene siendo ese tema para que tú puedas entender qué es la autoobservación, porque va a ser una herramienta importante para que tú detectes si no estás cayendo en el fanatismo, ¿sí? Entonces, pues ahí está. Lamentablemente, yo así quiero tomarme unos minutitos para justamente platicar acerca de que el fanatismo genera uno de los grandes, mayores y tremendos problemas con el tema de la espiritualidad. Cuando tú vas a una congregación, cuando tú vas a un conocimiento espiritual, lo primero que tú una de las cosas que vas a poder ver es que van a haber personas fanáticas. Eso es una realidad. De hecho, es algo que yo hasta hace poco tuve que aceptar, porque esto es independiente de que la congregación quiera hacer el bien y que en su momento no quiera personas que sean fanáticas. Eso va a pasar porque es un fenómeno personal. Pero a lo que yo me refiero es de que tú vas a llegar y vas a en su momento a ver personas fanáticas, y si nosotros no tenemos otra vez este tipo de información o de pensamiento crítico, vamos a tender a generalizar todo. Esto es bien importante, porque pueden haber conocimientos espirituales valiosos, correctos, y que de alguna manera estén buscando la paz y una mejor convivencia para las personas, pero lamentablemente por los fanáticos se genera una resistencia, un rechazo y hasta cierto punto un alejamiento de las personas que realmente pudieran acceder y llegar a este conocimiento espiritual. Y por eso es que ves el versus ahí, porque lamentablemente una de las batallas radicales y fanáticas más grandes que existe actualmente es la religión versus la ciencia. Es bien interesante porque, al menos desde mi perspectiva, aquí estoy hablando a nivel personal, la ciencia y la religión son compatibles, porque al final son complementarias y de alguna manera están unidas en una sola. Sin embargo, lo que han estado haciendo desde hace mucho tiempo es entrar en una batalla. Hay un libro que se llama Los Grandes Iniciados. Está muy padre ese libro, todavía no lo termino de leer, pero habla justamente de todos los grandes iniciados y obviamente de sus doctrinas, ¿no? Pero me gustó una frase que hablaba justamente de estas dos fuerzas que hay actualmente en el planeta, ¿no? Y va más o menos así, obviamente es medio romántico la frase, ¿no? Pero dice: la religión responde a las necesidades del corazón, de allí su magia eterna. La ciencia a las del espíritu, de ahí su fuerza invencible. Pero desde hace mucho tiempo estas dos potencias no saben entenderse ni convivir. La ciencia sin esperanza y la religión sin pruebas se lanzan una frente a la otra y se desafían sin poder vencerse. Por un lado tenemos al fanático religioso que casi lee
de manera textual la Biblia o cualquier otro libro sagrado y trata de llevarlo, aunque sabiendo de manera con un sentido común que va a hacer el mal a las otras personas solo por hacer eso, y aparte pues rechazar y casi hasta violentar a los demás. Pues por otro lado tenemos a los científicos que están ensimismados en un ateísmo tremendo, en donde si no se puede corroborar algo a través del método científico, pues quiere decir que no existe. Y yo te recomiendo que puedas ver, por ejemplo, a ¿cómo le podríamos decir? A esta persona que crea contenido digital, se llama Javier Santoalla, que es un científico, es un físico, de hecho es un divulgador, y puedas escuchar algunas de sus críticas que tiene sobre lo que viene siendo los científicos, sobre lo que es el método científico y lo que viene siendo la ciencia, porque tiene críticas muy duras de cómo los científicos responden a ciertas necesidades y son coercionados para pensar de cierta forma. Y hay muchos discursos fanáticos en la ciencia que son radicales y generalistas, y lo mismo pasa con la religión, ¿sí? Entonces, en la religión pues uno puede encontrar también personas que pueden hacer críticas, pues nosotros hacemos crítica también, porque al final de cuentas la religión debería de ser un camino para poder lograr la paz interior, pero muchas religiones lo que hacen es todo lo contrario, solo generan división y desigualdad en las demás personas. Entonces, por eso es que puse esta diapositiva, porque al final de cuentas para mí es muy importante que se entienda que hay una lucha y entender, por ejemplo, que no todo se puede resolver con los sentidos. De hecho, René Descartes, que es básicamente una de las personas que es un filósofo, pero tal vez fue uno de los impulsores más fuertes también en el tema de la ciencia, justamente él, para luego llegar a su frase de pienso, luego existo, que curiosamente también nosotros no estamos 100% de acuerdo con esa frase, porque el pensar tiene que ver con el ego, pero bueno, eso es otro tema. Esta persona justamente dudó de los sentidos, ¿sí? Porque al final de cuentas él sabía que los sentidos solo pueden percibir algunas cosas, ¿no? Y eso lo hemos platicado con anterioridad. Es como si te dijera que las ondas de radio no existen porque no las puedes ver, oler ni nada, ¿no? Entonces se requiere una maquinaria muy diferente para poder comprobar su existencia. Y así pasa con muchas cosas. Creemos que no existen porque la ciencia no las ha comprobado, pero no quiere decir que en unos años, unos meses, en unos 50 años ya se compruebe. Y ahora resulta que muchas de las cosas, que de hecho es una de las cosas que yo me he dedicado a hacer en este camino espiritual, muchas de las cosas que los grandes maestros espirituales decían son reales, ¿sí? Entonces ahí te lo dejo nada más como punto de partida. Obviamente, el problema del fanático a nivel espiritual es por esta decisión que se tiene que tomar. Nosotros cuando recibimos un conocimiento espiritual tenemos dos opciones. La primera es básicamente ser teóricos o ser prácticos. El camino teórico implica solamente la acumulación del conocimiento. Y ahí es donde básicamente nosotros nos podemos radicalizar un poco más. Porque el camino práctico, ¿sí? A pesar de que también en la práctica nos podemos radicalizar y convertirnos en fanáticos, si nosotros practicamos, por ejemplo, la meditación, que fue el tema justamente de la semana pasada, y lo hacemos bien, porque al practicar nos volvemos bien, muy buenos meditando, la meditación reflexiva, obviamente me refiero, vamos a poder cuestionar mejor todo, ¿sí? Y en ese cuestionamiento, pues vamos obviamente a poder evitar ciertos rasgos del fanatismo. En cambio, el teórico no. El teórico te puede hablar muy bien acerca sobre cómo meditar, cuáles son los pasos, pero si no realiza la meditación, todo lo que dice, a pesar de que sea verdad, no es algo que haya comprobado. Y por lo tanto, pues no va a tener experiencia sobre esa área. Entonces la persona que obviamente que practica puede tener menos
tendencia al fanatismo como tal, ¿sí? Porque obviamente hay personas en religiones que podemos ver que siguen al pie de la letra ciertas cosas y son extremadamente fanáticos en la práctica, pero pues en este caso lo que estamos hablando es de que nosotros pongamos en duda la información a través de la reflexión, ¿no? Eso es parte de la práctica como tal. Ahora, yo tengo 3 ideas rápidamente de por qué nosotros elegimos siempre el camino teórico. Yo te puedo decir que pasé años antes de comenzar a dar este curso solo leyendo y como que acumulando información y no practicando. Fue hasta que después de que empecé a practicar mucho y tuve este anhelo de querer compartir la información contigo, que también pues esta práctica se elevó y se duplicó y se triplicó pues de manera, vamos a decir que natural, ¿no? Porque para poder obviamente enseñar uno tiene que conocer, tiene que saber muy bien de lo que está hablando. Entonces, la primera idea que yo te comento es que a través del sistema educativo es que nosotros le damos una prioridad a la teoría. Básicamente en cualquier sistema educativo actual lo que se premia es la memoria. Entonces cuando tú aplicas un examen, básicamente lo que estás calificando es qué tan, vamos a decir, qué tanta memoria tiene uno que otro, porque te tienes que aprender conceptos, ideas y todo eso, ¿no? Entonces mucho de este sistema educativo en todos los países tiene que ver con esto, ¿no? Luego también tenemos creencias como esta, que el conocimiento es poder, ¿no? Entonces, con este objetivo de tener mayor poder de lo que sea, incluyendo hasta en argumentaciones, pláticas y discusiones con otras personas, acumulamos conocimiento de diferentes cosas con el objetivo de saber más. Y por eso es que hay una frase que me gusta mucho que dice que el sabio no es el que sabe mucho o tiene mucho conocimiento. El sabio es aquella persona que aplica el poco conocimiento que tiene. Entonces, en esta vida, como hemos platicado, la sabiduría significa saber qué hacer en el día al día, en las decisiones más simples o hasta las más complejas de lo que viene siendo la vida diaria. Y ya por último, que esto también lo habíamos platicado hace mucho tiempo sobre qué es el despertar de la conciencia. Hay mucha cosa relacionada con que despertar es enterarse. Otra vez con el tema conspiranoico que platicábamos. Mucha gente cree que solamente por saber que hay una conspiración, saber que hay gente que nos está controlando, saber que existe el ego, que hay otras dimensiones, que la brujería es real, piensa que con eso ya está despertando. Pero la realidad es que no es así. Para poder despertar, para poder ser mejores personas, tenemos que practicar los ejercicios que nosotros obviamente te compartimos para que compruebes y no tengas una fe ciega como esto, ¿sí? Muy bien. Ahora, los fanáticos a nivel espiritualidad son personas que no practican las enseñanzas. Entonces, se la pasan obviamente leyendo, revisando, checando, aprendiendo, pero son personas que no practican. Y luego repiten mucho lo mismo. Y cuando lo repiten, no es que lo digan de manera similar porque pueden cambiar palabras, es que al final simplemente se quedan con esa información y no son de cambiar las ideas. Por eso es muy importante el pensamiento crítico. De igual forma, cada vez que hablan, digo, al final todos hacemos esto, ¿no? Pero el fanático lo hace más, todos estos puntos. No tienen ideas propias, no llegan a conclusiones ni reflexiones. Entonces se la pasan diciendo lo que dice el Maestro Jesús, lo que dijo esta persona, o lo que dijo él, él de otra persona. Al final, las ideas que ellos siguen y predican no son suyas. Es muy importante. Se la pasan criticando a otras enseñanzas. Eso es bien importante y pasa mucho en este conocimiento. De manera personal, yo les puedo comunicar que yo voy a la iglesia pues casi todos los fines de semana y me gusta justamente entender cómo el catolicismo tiene cosas muy buenas que aporta a la sociedad. Y yo puedo ver cómo de repente hay otros compañeros u otras personas relacionadas a este conocimiento de otros estados, países y todo, que critican fuertemente luego a las iglesias, ¿no? Entonces, y nunca han estado en una, nunca han ido allá y por lo tanto
de repente su crítica solamente se relaciona al fanatismo y sobre todo a las personas fanáticas de esas congregaciones, porque es obvio que en la Iglesia Católica hay un montón de fanáticos también. Son súper intelectuales. Platicar con ellos es una odisea, porque te pueden debatir cosas que incluso tienen mayor sentido por lógica, pero que al final son totalmente erróneas. Y eso es muy interesante. Y ahorita cuando hablemos de la mitomanía, que ya estamos acercándonos a ese tema, nos vamos a dar cuenta de que los falsos maestros son muy intelectuales y pueden hablar de conceptos de manera muy fluida, pero la realidad es que no los aplican completamente. También son oportunistas. Un fanático lo que busca a veces es ese sentido de pertenencia que platicábamos, y por lo tanto buscan participar de manera activa en las esferas más altas. Por ejemplo, yo sí puedo hacer aquí una crítica al catolicismo, de cómo hay personas, hombres, mujeres, que tratan siempre de estar muy cerca del pastor o del padre, ¿no? Que es el que oficia la misa, con el objetivo de nada más presumir de estar ahí. Y ese oportunismo de repente les hace sentirse como que de mayor rango en una congregación que ni siquiera a veces tiene, vamos a decir que puestos o tienen algún tipo de jerarquía. Entonces los fanáticos normalmente tratan de ser destacados en este tipo de congregaciones, ¿no? De igual manera meten miedo, sobre todo a las personas que de repente no piensan como ellos, ¿no? De que si no haces esto te va a ir mal, de que si en su momento no vas a la iglesia o no vas o no eres de esta congregación, pues obviamente te va a ir mal. Entonces es mucho de eso. Otra cosa es que también son súper ritualistas. No sé si recuerdan, la semana pasada platicábamos de esto. ¿Por qué la gente no practica la meditación reflexiva en su casa? Pues porque nada más necesitas una libreta y sentarte y se acabó. Pero muy diferente sería irse a la playa y prender velas y estar a la luz de la luna y hacer, esos rituales en algunas cosas funcionan, pero el fanático es altamente ritualista. Entonces, porque quiere aparentar, ¿no? Entonces, esa apariencia es lo que le da ese sentido de seguridad también. Y por eso es que quieren demostrar básicamente todo el conocimiento, todo este ritual que él tiene. Ya sabes, en cualquier momento la conversación se centra en ellos mismos, ¿sí? Entonces, pues esta es la información con respecto al fanatismo, y lo importante es que con esto tú puedas básicamente identificar si no eres un fanático, y obviamente si estás en este conocimiento espiritual, ver que no te estés radicalizando o fanatizando con la información que te estamos compartiendo. Ya ahora lo que resta, en unos minutos vamos a platicar de lo que es la mitomanía, que es un fenómeno que de hecho se da en relación al fanatismo, ¿sí? Seguro tú ya has escuchado la palabra mitomanía. Un mitómano es una persona que de manera, vamos a decir, compulsiva miente. Entonces, básicamente esa persona se la pasa mintiendo por diversas razones. Entonces la mitomanía va en relación a eso. A nivel espiritual, a nivel curso, la mitomanía también es un ego, es un yo psicológico, es un defecto psicológico que genera la tendencia patológica a decir mentiras con algún objetivo en particular, ¿sí? Entonces el fanático también es mitómano, porque al final pues ese autoengaño hace que de alguna manera repita de manera mecánica lo que son también las mentiras, ¿no? De lo que viene siendo la idea, la creencia, la congregación o de lo que sea que esté fanatizado. Pero en este caso, nosotros queremos hablar de este mitómano espiritual, que es un falso maestro, ¿sí? Es una persona que se autoproclama como maestro y guía espiritual, con el propósito de convertirse en una figura central de una comunidad que lo sigue y que lo idolatra. O sea, básicamente lo que te estoy diciendo es que ahorita esta persona lo que hace es agarrar a los fanáticos para poder obviamente él ponerse en la punta y ser obviamente
la figura central de esto. Entonces, un mitómano espiritual, un falso maestro espiritual, necesita 100% de fanáticos, porque las personas que no sean fanáticas van a cuestionar sus creencias, sus enseñanzas, obviamente sus comportamientos, y por lo tanto se van a dar cuenta de que al final pues es un charlatán, ¿no? Si bien te va, porque como vamos a platicar en un momentito más, este tema siempre acaba muy mal, ¿sí? Entonces, el mitómano espiritual tiene ciertas características que nosotros podemos reconocer, porque el peligro de que nosotros busquemos un curso espiritual, un conocimiento espiritual, es que no vayamos a caer en una congregación fanática que esté liderada por un mitómano espiritual. O sea, ¿quién te dice que, por ejemplo, nosotros no somos mitómanos espirituales o que no somos fanáticos espirituales? Y por eso es que obviamente este tema se imparte y se forma parte de este curso de conocimiento espiritual. Porque si no, entonces podemos caer. O sea, imagínate cuántas personas buscan un conocimiento y no lo pueden encontrar, y cuando encuentran uno, pues resulta que es falso y que está dirigido por un mitómano, ¿sí? Normalmente estas personas, obviamente lo que están buscando son seguidores. Estos cuates son súper narcisistas y se la pasan obviamente hablando de sí y para sí. Entonces están buscando seguidores para poder obviamente cumplir todas sus expectativas de, ¿cómo se llama?, de autorrealización a través de ello, ¿no? Muchos de los mitómanos, si bien te va, lo que está buscando nada más es tu dinero, porque sería lo más sencillo y lo más fácil, pero la verdad es que grandes mitómanos pues realmente buscan algo más, ¿no? Entonces estas personas necesitan de tu dinero para poder obviamente darse lujos, para comprarse autos, relojes, para tener una casa súper bien hecha, que es parte de lo que tú puedes encontrar en redes sociales cuando critican a la religión, ¿no? De que tú puedes ver la casa del pastor está súper bonita, mientras que el de los seguidores está toda así demacrada, ¿no? Entonces, la gran mayoría de estos mitómanos lo que está buscando luego es dinero. Y lo que decía, ¿no? Fama. Porque al final de cuentas lo que quieren es nada más un reconocimiento. Hay un ego allá de que les hace falta autoconfianza, es un ego de que quieren tener obviamente mucha fama, y por lo tanto en su momento se dedican a este tipo de la congregación, ¿no? De igual manera buscan poder, porque una persona que en su momento lo siguen muchas personas puede tener mucha influencia. Y ahorita que veamos algunos ejemplos rapiditos, porque al final eso podría ser tu tarea para que veas que los mitómanos, bueno, las congregaciones con mitómanos espirituales acaban muy mal, ¿sí? Estas personas buscan mucho poder, y que en su momento casi puedan fundar hasta sus como que propias, no escuelas, como ciudades o sus propios sistema político. O sea, está muy extraño, la verdad. Y el peligro de esto es que muchos de estos, de estos maestros, de estos falsos maestros espirituales, es que buscan, una sexualidad desenfrenada. Eso ya es entrar en magia negra. Eso lo vamos a platicar en varias conferencias más adelante. Pero muchas de estas congregaciones lideradas por falsos maestros, lo que estas personas luego buscan es aprovecharse de las chicas que justamente forman parte de la congregación. Hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, estos maestros violan, generan perversiones sexuales, agreden sexualmente a las personas, incluso hay hasta orgías de repente. En los ejemplos que te vamos a poner en un ratito te vas a dar cuenta cómo eso es parte de. Entonces, una forma de detectar muy rápidamente a un falso maestro espiritual es para que tú veas cómo usa la sexualidad. Es así literal. No, los falsos maestros, los magos negros no pueden, de verdad odian la castidad, que ya luego platicamos que es la castidad. La castidad no es la abstención de la sexualidad, eso es el celibato, eso no lo promovemos, ¿sí? La sexualidad debe de llevarse de manera correcta, y eso es la castidad, ¿sí? Pero lo vamos a platicar más adelante, así que no se vayan a
a quedar mucho con la duda momentáneamente porque no hemos platicado de eso. Se creen profetas, reencarnaciones, enviados divinos. Es parte del discurso que ellos dicen para poder convencer a las personas. Y de repente las otras personas en su fanatismo pueden llegar a sentir emociones. Su centro emocional inferior puede ser justamente tomado por el ego y por lo tanto pueden sentir que sí, cuando le toqué la mano sentí que no sé qué y todo. Entonces la realidad es que estas personas pues tienen que diferenciarse de los demás y muchas veces esa diferenciación siempre es porque son enviados divinos, porque platicaron con ángeles o porque se les apareció un espíritu. Siempre hablan de eso, ¿sí? Entonces un gran maestro espiritual, si eso ocurriera en donde se le apareció un maestro espiritual y le dijo que tenía cierta misión que hacer, que normalmente luego ni siquiera eso ocurre porque los grandes maestros espirituales no andan dando misiones a las personas, en dado caso de que eso ocurriera, seguro no lo va a decir, porque es una persona que sabe que tiene que guardar silencio y humildad, entre otras cosas, porque no está buscando seguidores ni nadie que lo crea. Se va a poner simplemente a seguir a esa misión que en su momento le fue dado, ¿sí? Y es bien chistoso porque en el tema de reencarnados, bueno, yo en este caso, a mí me gusta mucho una caricatura que se llama Caballeros del Zodiaco, ¿no? Entonces hay un caballero ahí que se llama Shaka, que representa la constelación de Virgo. Y curiosamente en la caricatura dicen que él es la reencarnación del Buda, ¿no? Y hay unos memes, hay unos chistes en redes sociales donde critican eso porque dicen, oye, el Buda no reencarna, el Buda ya se iluminó. Y eso es bien chistoso porque incluso en este conocimiento espiritual que sabemos que está ligado a la gnosis moderna del maestro Samael, nosotros no seguimos al maestro, seguimos sus enseñanzas. Hay personas que se creen reencarnaciones del maestro Samael, ¿sí? Como el que acaba de estar ahí en pantalla. Ni siquiera te voy a decir quién es, si quieres tú búscalo. Pero es interesante cómo de verdad el fanatismo se puede meter en cualquier persona. Y si nosotros no tenemos justamente activada la autoobservación como platicamos, no nos vamos a dar cuenta. Porque aquí es donde viene lo peligroso y ya con esto empezamos a, pues, o sea, es la parte final ya de la conferencia. Estas personas son altamente carismáticas, hay que tener mucho cuidado. Cuando tú caes en las garras de un falso maestro espiritual, créeme que te convencen. O sea, si yo por ejemplo tuviera una plática con un maestro espiritual, un falso maestro espiritual y habláramos por ejemplo del amor o de otro concepto, es probable que esta persona me dé unos argumentos que hasta yo casi le voy a creer, ya saben. Porque ese carisma es lo que hace que puedan conseguir seguidores, que las personas les den su dinero, de que tengan tanta fama, poder y que obviamente las personas puedan caer en esa sexualidad baja con esa persona. Son altamente carismáticos y por eso es que obviamente cultivan mucho la personalidad. Esa personalidad que tú puedes ver como si fueran maestros. Que de hecho, eso es un tema muy curioso. No sé si te has preguntado por qué todos esos maestros espirituales, los falsos maestros espirituales, se visten con túnica de esa forma. No sé si alguna vez se han preguntado, porque lo que quieren hacer es aparentar, ¿no? Que son simples, que son obviamente personas muy humildes. Pero la realidad es que se ponen esas túnicas con el objetivo de aparentar ser como el maestro Jesús, como el maestro Buda. Y yo te pregunto, ¿por qué el maestro Jesús o el Buda o Lao Tse tiene cierta vestimenta? Y te vas a dar cuenta que la respuesta es porque es la vestimenta que se usaba en esa época. O sea, si tú regresas a la época de Jesús y ves, por ejemplo, a todos sus apóstoles y a las personas que lo siguen y a sus discípulos, se van a dar cuenta que el maestro Jesús se vestía igual que ellos. O sea, no había diferenciación. O sea, tú sin conocer quién es el maestro pudieras hasta confundirlo.
Y por eso es que estas personas, al querer cultivar este carisma y esta personalidad, es que se visten de esa forma. Y es muy obvio poder encontrar eso una vez que se estudia este tema, ¿sí? Por eso los peligros de la mitomanía espiritual son terribles. Tenemos en este caso cuatro, ¿cómo se llama? Ejemplos que yo creo que te dejaré de tarea para que puedas obviamente estudiar. Tenemos, por ejemplo, el caso de Jim Jones, que al final acabó en un suicidio masivo. Creo que se habla de más de 800 personas que se suicidaron al mismo tiempo, imagínense. David Koresh, que justamente creía que era descendiente del rey David también, que igual tenían muchos problemas sexuales dentro de la congregación. Creo que tuvo varios hijos con diferentes chicas que estaban obviamente dentro de la congregación, y al final todos se suicidaron con un gran incendio. Creo que murieron 80 personas. Puedes buscar, por ejemplo, en Netflix el documental justamente de este maestro Osho. Sus libros se siguen todavía compartiendo en las librerías sobre qué es el amor y todo. Y en ese documental te puedes dar cuenta cómo adentro había perversiones sexuales de todo tipo. Y cómo hasta en su momento se armaron, ya sabes, llenaron de armas para poder obviamente defenderse de las personas que querían rescatar a las personas que estaban atrapadas en eso, ¿no? O tal vez esta persona que tal vez no es muy conocida, que se llama Marshall Applewhite, que fundó una especie de religión donde decía que Dios era un extraterrestre y que los ovnis iban a venir y que él de alguna manera tenía el contacto, y lo mismo acabó con suicidios, tomando sustancias que hacían que las personas se murieran. Y me parece que este último, Marshall Applewhite, comenzó todo este tema evangelizador, todo este tema apócrifo, porque conoció a su esposa la ayudó en un psiquiátrico. O sea, él estaba recluido aparentemente en un psiquiátrico y su esposa lo ayudó para poder fundar eso. O sea, imagínense. Por eso es muy importante recordar cómo le hacían obviamente los maestros de espiritualidad de la antigüedad, ¿sí? Ellos no cobraban por la enseñanza, daban su enseñanza de manera gratuita, no buscaban sobresalir, tampoco estaban buscando seguidores. Mucho hemos platicado cómo el Maestro Jesús tenía incluso doble enseñanza, le enseñaba a las masas a través de parábolas, pero la enseñanza secreta que aprendió en Egipto se las daba a los apóstoles. Entonces, si nosotros estudiamos a estos grandes maestros espirituales como Hermes Trismegisto, como el Buda, como Lao Tse, como Rama, como Krishna, Pitágora, todos ellos te vas a dar cuenta que todos ellos tenían ciertas características que van en contra totalmente de lo que en su momento los falsos maestros y los falsos profetas tratan de enseñar, ¿sí? Muy bien. Bueno, pues con esto terminamos el tema del día de hoy. Espero que haya sido de tu agrado, y yo sí te recomiendo que tengas mucha reflexión para saber si no te estás fanatizando en ciertas ideas, en cierta información y sobre todo en este conocimiento espiritual, ¿sí? Recuerda que este es un curso espiritual que todos los sábados se sube a mediodía, y de igual manera tenemos un curso a nivel presencial todos los jueves a las 7:30 en una sala situada en Mérida, Yucatán, México, ¿sí? Pues no me queda otra más que desearte mucha fuerza interior, buscadores de la felicidad. Nos vemos hasta la próxima.